Ayer hablar acerca de la adicción sexual y de cómo desarrollar también un programa de Pasión Pura. El programa de Pasión Pura, que es un manual que ustedes reciben junto con la capacitación en digital. Es un programa para ayudar a personas con adicción sexual, ¿sí? Quería empezar hablando de 3 casos. A ver si la combo me hace caso. Empezando por este primero, son fotos no reales, nombres ficticios, pero historias reales. A este le vamos a poner Marcos. ¿Hay algún Marcos? No, si vos sos Franco. Bueno, el caso de Marcos es el siguiente. Marcos, a la noche, cuando se acuesta a dormir, antes de dormir, agarra el celular y empieza a revisar las redes sociales, como supongo que muchos hacemos. Marcos abre Instagram y empieza a hacer scroll, a ver videos, imágenes. Y entre esos videos e imágenes hay algo o varias cosas que tienen alguna connotación de tipo sexual y digamos que hacen que se despierte algo. Y pueden parecer como algún chiste con doble sentido, algo inocente, pero que estimula algo en el cerebro. Bueno, Marcos, después de ver un buen tiempo, agarra su celular, lo deja cargando y empieza todo un mecanismo de pensamientos, ¿no? De pensamientos que lo llevan como cada vez a mayor excitación. Marcos no quiere, porque sabe dónde termina todo esto, que termina en la masturbación. Lucha por un tiempo, pero llega un momento como que se cansa, se rinde. Dice, bueno, si lo hago voy a poder dormir. Así que lo hace, pero el resultado es que se siente muy culpable, se siente muy frustrado porque siempre está encerrado, pareciera en el mismo ciclo, y no sabe cómo llegó de nuevo al mismo lugar donde se había prometido 1 y 1000 veces no llegar. Caso número 1. Caso número 2 es, pusimos una mujer para ser inclusivos, y le vamos a poner Laura. ¿Hay alguna Laura? No, le vengo pegando con los nombres bien. Bueno, el caso de Laura es que para relajarse busca ver alguna película, alguna serie de Netflix o de la plataforma que usted quiera. Mientras está viendo las películas, vio que ahí en cualquier cosa que veamos hay alguna pequeña escena de desnudo, de sexo. Entonces, lo que Laura hace es pausar, rebobinar y volver a ver. Y volver a ver. Y volver a ver. Y después se le ocurre googlear el nombre del actor que le gustó para ver fotos, googlear tal actor desnudo, ir a sitios como en realidad cada vez más explícitos, hasta terminar en lo mismo de siempre, el consumo de pornografía y la masturbación. Caso número 3. Juan, ¿hay alguno? ¿No? Bien. Juan es estudiante universitario. Para ir a la universidad tiene que tomarse un colectivo, un ómnibus todos los días. Y desde que sale de su casa, cuando va en el colectivo, cuando llega a la universidad, constantemente están rodeándolo personas y se siente tentado a ver porque se cruzan personas atractivas, entonces está viendo, digamos, está alimentando su mirada todo el tiempo
y eso alimenta fantasías en su mente. A veces va en el colectivo sentado y se le cruza alguna persona atractiva y empieza a fantasear con qué pasaría si se acercara, qué pasaría si tuviera algún tipo de contacto. Como las fantasías de las películas pornográficas, que todo sucede así, digamos, muy diferente a como es en la realidad. Entonces su mente está tan llena de cosas que ha visto en la calle y tan llena de fantasías que el impulso sexual está tan grande que apenas tiene cualquier momentito libre, ese impulso sexual viene con toda su fuerza y lo lleva a lo de siempre, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Quizás nos podemos sentir identificados con alguno de estos tres casos o las dinámicas son diferentes, pero lo que sí es común para todos es el después. ¿Qué provoca el después? Confusión, poca claridad mental, inestabilidad emocional, mal humor, irritabilidad, frustración, desesperación, culpa, vergüenza, ansiedad, nerviosismo, desgano, cansancio, falta de energía. Un ciclo repetitivo del que digamos que nos prometemos una y mil veces, del que queremos salir, pero pareciera que se repite una y otra vez. Y realmente yo puedo dar testimonio de lo frustrante que es este ciclo, que pareciera que nunca se termina, ¿no? Cuando vine al ministerio, vine por la adicción sexual y por la atracción al mismo género. A partir de cómo Dios fue trabajando en la sanidad de las heridas, la atracción al mismo género disminuyó rápido, digamos, pero el tema siempre fue la adicción sexual, siempre fue la frustración de intentarlo por mucho tiempo y no poder salir. Así que si alguien está atravesando este ciclo, quiero que sepa que lo entiendo, sé que es difícil, pero también soy testimonio de que Dios puede. No sé si a todos les costará lo mismo que a mí. Yo a veces veo gente que sale muy rápido y me alegra, pero a mí me costó mucho de trabajar en mi interior, de permitir que Dios salga a mi encuentro una y otra vez, y realmente me llevó a conocer a Dios de una forma muy profunda y a reconocer cuánto necesitaba a Dios, porque realmente si no trasladaba mi adicción hacia Él, hacia Dios mismo, no había forma de salir. ¿Qué consecuencias trae la adicción o síntomas? El consumo de pornografía y la búsqueda de alivio mediante la masturbación se vuelven compulsivos. Noto un deterioro progresivo de la calidad de vida y en las relaciones debido a las consecuencias negativas de la práctica. Lo practico a pesar de ser consciente del daño que me provoca. Me he vuelto insensible, me siento rígido, incapaz de conectarme con Dios, con otras personas y con mis emociones. Progresivamente la adicción nos va afectando a manera emocional, a manera relacional, a manera física. Me aísla de las demás personas, haciéndome sentir solo, sin conexión verdadera, porque si otra persona se entera, si otra persona sabe lo que estoy practicando, voy a tener que dejar de hacerlo, me va a provocar mucha vergüenza. Entonces la adicción, cualquier tipo de adicción de por sí, lo que nos hace es aislarnos. Y en el aislamiento, la adicción prospera, se hace más fuerte, se hace más grande. Prefiero las fantasías sexuales imaginarias antes que las relaciones reales. Posiblemente las relaciones reales hayan sido dolorosas para nosotros. Sufrimos rechazo, sufrimos abandono, las personas nos lastimaron, nos dañaron. En cambio, en las fantasías todo está bien, todo está como a mí me gustaría que pase, ¿no? No requiere compromiso, no hay riesgo. Entonces preferimos las fantasías sexuales antes que las relaciones reales,
pero vivimos con culpa y vivimos con vergüenza. Hay un profundo sentido de culpa y de vergüenza que se instala en el corazón a partir de cualquier tipo de adicción en realidad. Sentimos que no estamos al control de nuestra vida, nos sentimos desordenados y nuestro interior es un caos. Básicamente somos el resultado de un cerebro empecinado en buscar placer, de emociones desbordadas, de un impulso sexual demasiado alimentado. Entonces, pareciera que nosotros no estamos al control, que la mente y el cuerpo hacen lo que ellos quieren con nosotros, ¿no? Pierdo sensibilidad espiritual y experimento la muerte espiritual, que por supuesto es la consecuencia más grave. Vemos a las personas como objetos sexuales y no como personas con sentimientos. Cuando la adicción va prosperando, las personas se vuelven simplemente objetos de placer, ¿no? Y tenemos como la incapacidad de poder relacionarnos sanamente porque ya acercarte a hablar con alguien hace que se disparen pensamientos sexuales, ¿no? Simplemente ver a otra persona puede hacer que se disparen pensamientos sexuales, entonces eso nos impide obviamente relacionarnos sanamente. Y como les decía, la consecuencia más grande de la adicción sexual, esperen que se me bloquea, es la muerte espiritual, ¿sí? El libro que se llama Pasión Pura, que les comentaba, comienza en el capítulo 1 diciendo: Cristo es la vida, una vida sin Él es mera existencia, para nada es vida. Una vida sin Él es mera existencia. Las consecuencias del pecado son muerte eterna, como sabemos, y esto no significa que es algo que vamos a experimentar cuando morimos. A veces la muerte eterna nos suena como algo que va a pasar cuando morimos. Pero en realidad la muerte espiritual se siente mientras estamos vivos, se siente como una experiencia muy real en el alma y es justamente todos esos sentimientos que son contrarios a lo que Dios provoca en nosotros, ¿no? El sentirse esclavo, el sentirse angustiado, el sentirse débil, el sentir vacío. Todas esas son experiencias, así es como se experimenta la muerte espiritual en nuestra alma. Y también este primer capítulo del libro dice que somos una sed viviente. ¿Qué significa esto? Que tenemos una necesidad puesta por Dios, pero que es una necesidad muy grande y que solamente Él puede saciar. Cuando nos alejamos de Él, cuando Él no es quien sacia nuestra necesidad, entonces andamos por la vida buscando cómo llenar esa sed. Y esto no tiene solamente que ver con la adicción sexual, sino con cualquier tipo de adicción o con cualquier tipo de pecado. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? Simplemente que tenemos sed, que tenemos una necesidad de amor que solamente Dios nos puede dar. Cuando no estamos experimentando el amor verdadero, el amor que proviene de Él, eso nos deja con una sed. Y vamos a ir por todos lados buscando, cuando uno está muerto de sed, hasta un agua que lleva ahí varios días y que tiene dudosa higiene, parece apetecible cuando uno tiene mucha sed, ¿no? Y a veces sabemos que lo que vamos a tomar nos hace mal, como los que toman coca. Aprovecha. Vamos, le da. Sin embargo, lo tomamos igual porque tenemos sed y porque es lo que estamos acostumbrados a tomar. Y a veces esto pasa con la adicción sexual. No sé cuántos se acuerdan de la conversación de Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana, una adicta sexual, una adicta emocional, una dependiente, pobre, le ponemos todos los títulos ahí a la samaritana. Y Jesús va a la raíz y le dice: ¿sabes cuál es tu problema? Que tenés sed. Y si bebieras del agua que yo tengo para darte, esa sed sería saciada y no volverías a tener sed jamás. Esa misma conversación es la que Jesús tiene con nosotros hoy en esta tarde y te dice lo mismo. ¿Sabes cuál es tu problema? Mirá, psicológicamente podamos dar un montón de explicaciones
Ese libro de Pasión Pura tiene más de 200 páginas. Pero si te puedo resumir el tema en una palabra, es que tenés sed, simplemente. Y que tenés que prestar atención a cómo estás saciando esa sed. Saciarla del agua de vida. ¿Qué es una adicción? La adicción es una dependencia o necesidad constante hacia una sustancia, actividad o relación debido a la satisfacción que le causa esta a la persona. La palabra adicto proviene del latín que hace alusión al deudor que por falta de pago era entregado como esclavo. O sea que la adicción, por supuesto, es estar esclavo de algo. La adicción sexual es una obsesión constante por la búsqueda de gratificación y alivio sexual. Me acuerdo que en un momento, mi primer trabajo fue en una universidad, la misma universidad donde yo estudiaba, y estaba en una oficina donde se hacían los envíos para todos los alumnos que estudiaban a distancia. En ese momento se mandaban CDs con las materias, y bueno, yo grababa esos CDs y los enviaba. Mi jefe, al poco tiempo me di cuenta que era un adicto sexual. Todas las 8 horas que nos pasábamos ahí, él estaba con en ese momento el Messenger, escribiendo. Yo grababa, no entendía qué hacía, pero después me fui dando cuenta que chateaba con chicas de diferentes lados, y su objetivo era crear una cita para ese día, para esa noche. Y así se pasaba las 8 horas. Me acuerdo que una vez me pidió que busque algunos archivos en su compu y encontré una carpeta que estaba pero llenísima de pornografía. Y una vez hablaba con el chico de sistemas que trabajaba ahí en sistemas, y ellos, ahí me di cuenta que podían ver lo que nosotros veíamos en la pantalla. Y todos los de sistemas sabían que mi jefe se la pasaba las 8 horas que estaba ahí trabajando viendo pornografía. Y nadie hacía nada, hasta que en un momento, por supuesto, la situación no dio más, escaló. Me acuerdo que una vez vino la jefa de mi jefe y se puso a armar envíos y dijo: mira, en 1 hora yo hice 80 paquetes y vos en 8 horas que estás acá haces 50. Y ahí lo despidieron. Y realmente la adicción sexual, cuando va escalando, va afectando todas las áreas de nuestra vida, incluida la familiar, incluida la laboral, incluida todas, ¿no? Y el problema muchas veces está en darnos cuenta cuánto nos afecta. Porque pareciera que es algo que no me hace mal y que no le hace mal a nadie. Pareciera que es algo que practico y que sé que está mal, pero nuestra mente no renovada, no reconciliada, trata todo el tiempo de justificarlo y de decir: no es para tanto. Sin embargo, las consecuencias hablan por sí solas. Bueno, ¿qué hago si reconozco que tengo una adicción? Bueno, primero que nada, reconocer que tengo un problema y darle la seriedad que requiere. Justamente es uno de los principales problemas con los que nos encontramos, ¿no? Hacernos cargo de que es una adicción, porque suena fuerte la palabra adicción. Hacernos cargo de que es una adicción y darle la seriedad que requiere. ¿Por qué pongo esto? Porque hay gente que reconoce que tiene este problema, ¿no? Viene y lo confiesa. Bueno, mirá, ¿qué te parece si vas a un retiro, una capacitación que hacemos en el Ministerio de Restauración? Uy, no, son muchos días. Uy, no, es mucha plata. Bueno, tenemos un grupo de apoyo los lunes y los jueves. Los lunes tengo fútbol y los jueves veo La Voz Argentina. Entonces nos damos cuenta de que no estamos reconociendo la gravedad del asunto hasta que se toca a fondo a veces y no le estamos dando la seriedad que requiere. Por eso es necesario, primero que nada, salir de la negación y tomar conciencia sobre cómo nos ha afectado nuestras vidas, ¿sí? Creo que un ejercicio muy saludable es hacer un listado de cómo identifico que me ha afectado en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Número 2, una vez que lo reconozco, romper el código del silencio y pedir ayuda.
salir del aislamiento, este es un paso muy importante, dejar entrar a otras personas en esta área de nuestra vida. Ir a alguna persona de confianza y decirle, mira, me está pasando esto. Si estás casado, a tu esposa, si te estás congregando, a tu pastor, a alguien que pueda entrar en tu vida. Acá muchos quizás han confesado, pero mañana se van a volver a sus lugares de origen y podemos estar en contacto con WhatsApp, pero necesitas hacerlo con alguien que sea parte de tu vida diaria. Con alguien que esté con vos todos los días y que te pregunte, ¿cómo vas con el tema? El tema. ¿Cómo vas con el tema? Donde hay oscuridad reina el engaño. Esto lo hablamos un poco con respecto a la confesión. Y otra cosa que me parece muy importante es poder entender que la sexualidad es un diseño de Dios y es parte de nuestro ser integral. La religión lo que ha hecho es que separemos, por un lado, este ser oscuro, digamos, adicto, y por acá el ser que le muestro a los demás. Hay como si fuera un chip en nuestro cerebro, ¿no? Uno que soy frente a los demás y otra cosa que soy en lo privado. Y necesitamos quitar esta brecha, unir las dos partes y entender que la sexualidad es parte de nuestro ser y dejar a Dios también entrar en esta parte, en esta área. Qué importante es tener conciencia de que Dios está en nosotros, como hablaba esta mañana, en los momentos en que nos sentimos tentados, en momentos en los que estamos ahí tentados a ir por el camino que la adicción nos muestra, poder entender que Dios está presente. Dios está en ese momento de debilidad y podamos recurrir a Él para pedir ayuda. Número 3, lidiar con las raíces. La adicción es como un iceberg. El comportamiento adictivo es esa partecita chiquita que se ve ahí arriba. Ahí está el comportamiento. Pero debajo, las raíces que lo sustentan son gigantes y son justamente las heridas, ¿sí? Por eso necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos muestre. Mira, cuando empezamos a trabajar el tema de la adicción, capaz que vos te instales un filtro en tu computadora o dejes de usar el celular. Y a veces pensamos en soluciones externas que están buenas por un tiempo, pero si no vamos a las raíces, de alguna forma va a volver. Mira, yo me instalé un bloqueador y después terminé reiniciando el celular para que se borre esa aplicación. Y le encontraba la forma para hacer lo que yo quería. Le encontraba. Por eso, antes que trabajar, o sea, no solamente podamos trabajar las cosas externas, sino que necesitamos ir a lo interior y ver realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está llevando a la adicción. Nuestro ser está configurado para hacer un equilibrio entre el dolor y el placer. Así que cuando experimentamos dolor, el alma que va a buscar placer, ¿sí? El dolor o la angustia nos llevan a unirnos a objetos placenteros para ahogar cualquier estado emocional desagradable. Así que cuando te sentís con ganas de buscar placer, ¿qué es lo que está pasando? Es que tu alma no quiere experimentar el dolor o la angustia que le está provocando algo. Y la adicción viene a ser como un analgésico, como una anestesia que calma el dolor por un ratito, pero que cuando se pasa, vuelve. No soluciona nada la anestesia, ¿cierto? No soluciona nada. Entonces una decisión más inteligente sería que antes de anestesiar podamos ir a la raíz de lo que realmente me está pasando, ¿sí? Cuando te sientas tentado, cuando sientas que tenés desesperación por ver pornografía o por cualquier cosa que te lleve a la adicción, empezá a preguntarte qué me está pasando. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estado emocional estoy queriendo apagar? Como el adicto vive en modo automático, no se detiene a pensar y a ver qué está pasando en su interior. Va redirigido al hacer, sus sentimientos están bloqueados, sus emociones están bloqueadas. Por eso es importante que se detenga y vea qué está pasando. Y eso
es muy saludable hablarlo, ¿no? Porque cuando uno está hablando con otra persona que te viene y te pregunta cómo estás, es como que uno ahí va tomando conciencia de cómo estamos y de qué nos está pasando internamente. Por eso es súper saludable el hábito de tener conversaciones. Número 4, entender el ciclo. Todos tenemos este ciclo y si lo podamos identificar cuando estamos en el primer paso, tenemos esperanza de romperlo. El primer paso es el disparador, una situación que causa preocupación, sentimientos de dolor o de estrés. Por ejemplo, una discusión con una persona que amamos o que apreciamos mucho, una tensión en el trabajo, cualquier situación, digamos, que pueda levantar banderas rojas. Segundo, la planificación. Cuando empezamos a sentir ese estado de angustia, ese estado desagradable, el cerebro empieza a planificar cómo se va a unir a su objeto de placer. Número 3, la ritualización, que es cuando llevamos a cabo aquello que planificamos primeramente. Y número 4, la culpa, el sentimiento de fracaso, desvalorización, vergüenza, porque nos damos cuenta de que la práctica no quitó el dolor, sino que lo intensificó. Cuando podamos descubrir en la primera etapa lo que nos está pasando, que hubo un disparador, tenemos la oportunidad también de poder descubrir cuál es el verdadero deseo de nuestro corazón. Jesús dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén agobiados, que yo los haré descansar. Número 5, entender la lucha espiritual. Hay una lucha espiritual entre la carne y el espíritu, como hablamos esta mañana, y la única forma de ganarle a la carne, ¿cuál es? Vamos, después de una semana, fortaleciendo el espíritu. La única forma de ganarle a la carne es fortaleciendo el espíritu. En un tiempo estuve participando de grupos de apoyo, de grupos de 12 pasos para adictos sexuales no cristianos y me asignaron un padrino, ¿no? Charlando con este padrino que no era cristiano, me dice, ¿sabes dónde está la clave? Mientras más conectado estés vos con tu poder superior le decían porque ahí había gente que no era cristiana, más libre vas a estar de la adicción. Yo dije, una persona no cristiana me está diciendo lo que he escuchado toda mi vida. Mientras más conectado esté a Dios, mientras más rendido esté mi corazón, más libre voy a ser. Hay un versículo que está en Salmos, creo que 119, prometo buscarlo, no tenía pensado decirlo, por eso no sé bien la cita, pero que dice el salmista que mientras más obediente a sus leyes, más libertad experimenta, más libre soy. Lo que decía Claudia hace un ratito. Fíjense lo que dice Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Fíjense que hay una decisión que solamente nosotros podamos tomar y que es la decisión de obedecer. Cuando estamos sumergidos en la adicción, pareciera que no estamos al control y que no podemos. La mentira que más escucho acompañando personas en la adicción sexual es no puedo. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice es que el que tiene que tomar la decisión somos nosotros. Eso significa que tenemos el poder de tomar esa decisión. Fíjense de nuevo, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Yo entiendo que cuando nuestra voluntad está quebrada, es difícil tomar decisiones, pero cuando nos vamos empoderando en lo que Dios dice de nosotros, va a ser cada vez más fácil decir que no. Miren lo que dice Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y ahí lo resalté con amarillo. ¿Qué dice?
Ya no somos esclavos del pecado. ¿En qué tiempo verbal está esta frase? Ya no somos. Esa es nuestra verdad, lo que hablo esta mañana. A medida que nos vamos aferrando a la verdad de lo que Dios dice de nosotros, eso se va volviendo una experiencia. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Número 6. Dejar de alimentar el sumo. Hay un libro que está muy bueno, se llama La batalla de cada hombre, que habla justamente sobre cómo batallar contra la adicción sexual. Hay un capítulo que se llama así, Deja de alimentar el sumo. ¿Qué es el sumo? El sumo representa al impulso sexual, ¿sí? El impulso sexual le damos de comer con los ojos, con la mirada. Cada vez que miramos con lujuria es como si le diéramos una hamburguesa, como si le diéramos ahí un asado. Entonces el impulso sexual se va volviendo grande, se va volviendo gigantesco. Y a la hora de que nuestro espíritu quiera luchar contra el impulso sexual, es más o menos esta la gráfica. Porque el espíritu está raquítico y porque el impulso sexual está gigantesco. Cuando empezamos a luchar contra la adicción sexual, no es de esperar que vos salgas de este retiro y tengas victoria apenas vuelvas. Porque recién pasó una semana, yo no sé cuándo fue la última vez que consumiste o cuándo fue la última vez que cediste ante la tentación. Entonces muy probablemente este gordo esté gigantesco. Esta semana no le diste de comer probablemente, entonces bajó unos 2 kilos capaz. Pero lo vas a tener que matar de hambre por bastante tiempo hasta que pierda su poder. Cuando empezás a dejar de ver pornografía, a dejar de mirar con lujuria, hay toda una revolución. Hasta en sueños, empezás a tener sueños eróticos, pareciera que se dispara a más no poder, porque por supuesto lucha mucho por no morir. Pero si lo matamos de inanición, llega un momento que el impulso sexual está en sus niveles normales. Y cuando está en sus niveles normales, podamos vivir de acuerdo al diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Vieron que hay una concepción equivocada de que el hombre necesita tener relaciones sexuales porque si no tiene relaciones sexuales parece que se muere? Si por alguna circunstancia su esposa no puede tener relaciones sexuales, o si es soltero y ya es grande de edad, pareciera que entra en crisis porque se va a morir si no tiene relaciones sexuales. Y esa es una mentira. Lo único que está pasando es que tu impulso sexual está demasiado grande. Ese es tu único problema. Si estuvieras en los niveles normales, podés vivir sin sexo tranquilamente. La masturbación es ante todo un síntoma de ojos fuera de control y pensamientos corriendo con libertad. Si queremos controlarlo, lo primero que vamos a tener que hacer es poner un corral en nuestra mente y decidir, una aduana, y decidir qué cosas van a entrar y qué cosas no van a entrar. Acá no puede pasar lo que quieran, no puede ser un libertinaje acá en tu mente. Vos tenés que poner orden ahí y decir, este pensamiento agarrarlo en el aire y llevarlo en obediencia a Cristo. Si vos le das lugar a los pensamientos, el caminito del cerebro ya está hecho y siempre va a terminar en el mismo lugar. Si lo agarrás a tiempo, tenés más posibilidades. Me acuerdo que en este libro también decía que la tentación es como una pendiente, una bajada. A medida que va pasando el tiempo, va tomando más fuerza. Imagínate que vos te tirás en patineta por esta bajada, ¿no? Con el tiempo va tomando más fuerza y cada vez es más difícil de parar. Pero si vos lográs parar a tiempo, o si vos hoy decís que no, mañana te va a ser más fácil decir que no. Si vos hoy decís que sí, mañana te va a ser más difícil decir que no. Cuando crees nuevos hábitos para proteger tus ojos y mantener la fantasía cautiva, la masturbación se puede detener. Número 7, rendición de cuentas, ¿sí? Fundamental, porque dijimos que la adicción se fortalece en el aislamiento.
Entonces se debilita en la rendición de cuentas, en dejar de entrar otras personas en tu vida. Entonces, para que pienses, tenés a alguien a quien rendir cuentas, pero que te tomes la rendición de cuentas muy en serio, porque de eso depende tu libertad, básicamente. Que decidas, no sé, una vez a la semana voy a juntarme con tal persona, voy a mandarle un audio. Cada vez que te sientas tentado, escribir, pedir ayuda. Puse ahí la imagen de Custodio. Custodio es un bloqueador de páginas pornográficas que además registra toda tu actividad en internet y le manda un reporte por mail a alguien que vos elijas de cuál fue tu actividad en internet en esa semana. Aparte de este hay muchos, yo es el que conozco y el que uso. Hay una versión paga y una versión gratuita, así que pueden investigar, incluso después si alguien tiene otra opción está disponible, porque Custodio no nos paga nada al ministerio, solamente le hacemos publicidad gratis. Y número 8 y último, aprender a ordenar nuestras vidas. La adicción hace de nuestras vidas un caos. Por eso necesitamos aprender a descansar, aprender a decir que no, hacer ejercicio, alimentarse bien, programar los tiempos de intimidad con Dios, programar los tiempos de rendir cuentas. Si llevamos un estilo de vida que nos causa mucho estrés y donde hay mucho desorden, somos muy propensos a la adicción sexual. En cambio, si empezamos a ordenar, si empezamos a descansar como debemos descansar, a hacer ejercicio cuando debemos hacerlo, alimentarnos bien, no dejar nuestros tiempos de intimidad para cuando tenga tiempo, porque esos tenga tiempo son nunca, no dejar la rendición de cuentas para cuando me acuerde, sino programarnos y tomarnos con seriedad estas cosas, nos va a ayudar. ¿Saben qué? Como les contaba, en un tiempo estuve participando. Le digo a Mauri, ¿viste que en las películas se ve como grupos así de ayuda y de apoyo para alcohólicos anónimos, para narcóticos anónimos? Digo, ¿no habrá algo así, pero de adicción sexual? Y me dice, no sé, la verdad. ¿Cómo? ¿JA? JA, JA. Claro, pero JA, ¿qué es? Jugadores Anónimos. Bueno, resulta que descubrí que sí existe SAA, Sexuales Anónimos, no, Adictos Sexuales Anónimos. Así que ahí es cuando les contaba que empecé a participar de estos grupos de apoyo. Me ayudó mucho, la verdad, por supuesto sumando a todo lo que Dios venía trabajando en mi vida. Y digo, qué bueno que estaría que hubiera algo así, pero cristiano, porque al fin y al cabo, aunque tienen herramientas, es totalmente diferente cuando lo abordamos desde el punto de vista de Dios. Y bueno, de ahí surgió la idea de hacer un grupo de apoyo cristianos. Primero que nada lo hice presencial en nuestra congregación acá en Córdoba, con el grupo de jóvenes. Yo soy líder de jóvenes y, no sé, la mayoría de los varones habían confesado que tenían problemas en esta área, así que empezamos un grupo todas las semanas para rendir cuentas, para orar, para confesar. Después, el Mauri me propone qué tal si lo hacemos virtual y si suman a algunos jóvenes de otras provincias. Así que lo hicimos también por un año con varios jóvenes. Al principio arranqué yo solo, le propuse la idea a algunos de los líderes de la congregación nuestra y no podían por diferentes situaciones, pero como Dios había puesto el sentir, dije, bueno, lo vamos a hacer igual. Así que durante esos primeros 2 años, todas las reuniones las tenía que coordinar yo. Pero a partir de eso, de este primer grupo de apoyo, se fueron formando coordinadores, digamos, gente que ya estaba con varios tiempos de abstinencia, que Dios había hecho una obra en sus vidas. Entonces, empezaron a sumarse y ya fue un poco más tranqui porque una semana yo, otra semana otro, una semana yo, otra semana otro. Después, un hombre de mi congregación más grande, los chicos del grupo lo conocen, Lucio,
se acercó y me contó la lucha que estaba teniendo con respecto a la adicción sexual. Entonces tuve ahí el sentir y digo, ¿por qué lo estoy haciendo solamente con jóvenes? ¿Por qué no abrimos la edad a hombres de cualquier edad? Así que bueno, lo abrimos hace 2 años. Empezaron a sumarse muchos hombres que estaban haciendo la escuela de restauración, otros que nos van conociendo por medio del ministerio, y realmente fue una bendición. En ese grupo se sumó a Amílcar, que está acá presente, le voy a pedir que pase, y desde ese tiempo hasta ahora, bueno, él estuvo participando y hoy es uno de los coordinadores del grupo de apoyo. Gracias a Dios por tu vida, Amílcar. Y le pedí a él que pueda contar cuál fue su experiencia en el grupo. Buenas tardes. Bueno, para los que me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Amílcar. Hace 2 años, más de 2 años, 2 años y unos meses, no fuera imaginado estar acá hoy. Finales del 2019, estaba pasando por unas mayores crisis en mi vida. Estaba parado en un puente para lanzarme y escuché algo que decía como que no lo hiciera, pero ya estaba como que no podía más. Nací en una familia católica totalmente disfuncional, con papás, con todo lo que ustedes han visto esta semana, tenía mi familia, todo un poquito, todo. Adulterio de ambos lados, papá maltratador físicamente, abuso sexual en mi vida, abandono, salí de mi casa a los 11 años y de ahí para en adelante se podrán imaginar. A los 21, 22 años, en una tarde una amiga me dice, vamos a la iglesia, y le digo, no, voy a una fiesta. Y me dice, no vas a ir, yo te invito a la iglesia. Yo le dije, bueno, si no voy a la fiesta, voy contigo a la iglesia. Y fui a la iglesia y esa fue la primera vez que sentí que Dios habló a mi corazón, pero ella venía con todo lo del abuso sexual, la pornografía, la masturbación. Muchísimo tiempo, sentía que no encajaba en ningún lado. Y bueno, conocí al Señor, pero nunca lo pude hablar en la iglesia. Lo hablé 2 veces con 2 de mis líderes y solamente me decían, Dios te sanó, punto, ya, sigue adelante. Y yo, bueno, ya Dios me sanó, voy a seguir adelante. Pero nunca lo indagué más, nunca supe de dónde venía todo el quebranto relacional, sexual, la pornografía, la atracción al mismo sexo y todo eso. Y trabajé muchísimo tiempo en la iglesia, me casé, pero nunca pude decir, mira, hay algo que todavía está pasando en mi vida, hay algo que todavía está pasando en mi vida. Me casé, este año cumplo 10 años de casado con una de las mujeres más maravillosas del mundo. Ahora no está acá, está en Córdoba. Pero seguía trabajando y le oculté a mi esposa todo esto durante mucho tiempo y seguía viendo pornografía, seguía masturbándome aún casado y no entendía y le seguía y bueno, estoy trabajando. Salimos de Venezuela y totalmente no puedo decir el enemigo me quitó lo que Dios me había dado, yo se lo entregué. Hoy puedo reconocer que yo le entregué a Dios, al enemigo, le entregué esa pequeña, como un hilo que me sostenía. Yo dije, ya lo voy a cortar y volví a caer nuevamente en pornografía, masturbación, sin decirle a mi esposa. Mucho tiempo, pasaban los días, me tiraba al piso a llorar, a pedirle perdón a Dios y decía, esta vez no lo voy a hacer más y volví a hacerlo nuevamente. Y esto pasó y pasó. Y bueno, eso conllevó a que cayera en adulterio. Engañé a mi esposa durante un tiempo con un hombre y yo decía, no se va a enterar, no le voy a decir nunca. Yo no quería nada con Dios, le reclamaba a Dios, yo le decía, tanto tiempo que trabajé y te serví y nunca hiciste nada por mí, entonces ahora no vas a hacer nada por mí. Y pensé que nunca mi esposa se iba a enterar y siempre me llegaba a mí como que la verdad va a salir, y yo nunca le presté atención a eso. Un día me enfermé y mi esposa tomó análisis de sangre para ver cómo estaba, porque mi esposa es bioquímica, y estaba yo de lo más feliz en mi trabajo cuando mi esposa me llama y me dice, necesito hablar contigo, vamos a vernos. Y yo le digo, no entendía. Yo le decía, ¿qué pasó? Dime. Y estaba totalmente renuente, yo no voy a hablar contigo.
me dice, mira, están saliendo unos análisis acá que no deben salir, está saliendo el VIH positivo. Cuando mi esposa me dice así, me fui a un puente a lanzarme, y ahí fue cuando el Señor me dice no. Y yo decía, yo no voy a ir donde está mi esposa, y algo me decía, tienes que ir, tienes que ir. Llamé a mi hermana y le dije, me voy de la casa, busca dinero, dale a mi esposa que se va también, nos vamos a separar. Y esa vez, mi esposa, yo llegué donde estaba mi esposa, y yo dije, me va a correr, me va a matar. Yo no entendía nada, yo iba así llorando, así, esto no puede estar pasando, Señor, ¿dónde estás? Y culpaba al Señor y culpaba a todo el mundo, cuando en realidad tenía que culparme a mí mismo. Y llegué donde estaba mi esposa, al lugar donde mi esposa me estaba esperando, y me quebranté a llorar, y mi esposa, y sé que fue de parte de Dios, mi esposa no me rechazó, sino que mi esposa me abrió los brazos llorando, y me dijo, el amor de Dios te va a sanar y yo estoy a tu lado para apoyarte. Cuando mi esposa me dice eso, yo le digo no, y la empujé, le dije no, tú no puedes seguir conmigo, no puedes perdonarme, y ella me seguía abrazando y me seguía llorando y decía, lo vamos a hacer juntos porque Dios tiene una promesa con nosotros y lo vamos a hacer juntos. Y bueno, en eso conozco al ministerio y está totalmente diciendo, no, nadie me va a poder ayudar, esto no va a salir. Y empecé a la escuela de restauración en junio del 2020 y empecé a conocer las verdaderas raíces de todo este quebranto en mi vida. Cuando comencé el grupo, que Nata me escribe y por medio de Mauricio, comenzamos el grupo, y cuando llegó la palabra adicto a mi vida, yo decía, no hay una adicción en mi vida, o sea, los adictos son los drogadictos, los alcohólicos. No tengo una adicción, porque me chocaba mucho esa palabra. Y cuando entendí que sí era verdad, porque era esclavo del pecado, porque era algo que yo no podía dominar en mi vida, sentí que había una adicción. Y una de las cosas más grandes y de bendición, incluso se lo dije a algunos de los chicos, yo se los repito, los que están acá del grupo de apoyo, son una respuesta de Dios para mi vida. Aldo, Santi, Eury, Yariel, Acafrán, Benja, son una respuesta de Dios para mi vida, porque cuando llegué al grupo y empecé a ver todas las cosas que decía Nata, que hay un ciclo, entender que hay un ciclo que nunca podía parar, pero sí había momentos en la vida en que decía, está pasando algo que vuelvo a caer, y ahí es donde empecé a reconocer los disparadores que me llevaba a mí a caer. Y cuando empezamos el grupo, yo me acuerdo que es de bendición, porque a veces andaba en la calle o alguno de los chicos estaba en la calle y decía, chico, tengo tentación de caer. Y era como decir, este hermano está diciendo que tiene tentación. Pero ahí donde estábamos nosotros para decirle, mira, lo llamaban, ¿qué está pasando? No, vamos a orar, sí. Y el hermano en la tarde decía, chicos, logré vencer y vencí la tentación y estoy en casa, gracias a Dios estoy bien. Y eso nos ha llevado en el grupo poco a poco a conocernos, y son de bendición porque no los conocí en persona, los conocí fue acá, a cada uno de ellos, o sea, ninguno. Y en el grupo nos reímos, en el grupo contamos, en el grupo tenemos confianza, y una de las políticas del grupo es que es totalmente confidencial, lo que se habla en el grupo se queda en el grupo, y estamos para orar unos por otros, para sanar. Y una de las cosas que Dios traía en este retiro es la sanidad que nosotros podemos hacer a través de otros. Y eso nos lo dio con una palabra que se los voy a querer leer rapidito para no extenderme mucho, porque Nata me dio 2 minutos nada más. Está en Santiago 5, le voy a leer el versículo 16, dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Eso es lo que hacemos nosotros en el grupo. Cuando nosotros nos conectamos los lunes o los jueves, tenemos un tiempo de escuchar cómo estuvo nuestra semana. Mira, mi semana pasó esto, en la semana pasó esto, bueno, vamos a orar por eso, chicos, vamos a fortalecernos. Y al final del capítulo, en el versículo 19 y 20, dice, hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, escuchen lo que dice al final, quiero que sepan esto, quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Si tú ayudas que un pecador deje de pecar,
Dios perdona todos tus pecados. Y así es que nosotros trabajamos en el grupo. Nosotros, a medida que Dios está sanando nuestras vidas, es porque estamos tratando de sanar a los que están también en el grupo. Muchas gracias. Realmente le doy gracias a Dios. Quiero hacer dos invitaciones. Una, si alguno de los varones quiere sumarse al grupo de apoyo, como decía Milcar, tenemos los lunes y los jueves a las 8 p.m. de Argentina. Puede inscribirse con él, justamente porque él es el que maneja las inscripciones. Pero por otro lado, si tenés el sentido en tu corazón de poder abrir un grupo para ayudar a personas adictas, o en realidad acá me amplío y digo, sea lo que Dios hizo en tu vida y de dónde Dios te sacó, si eso podés extenderlo a otras personas, eso es maravilloso. Ese es el sentido del Ministerio de Restauración. No es que te quedes solamente con lo que Dios hizo en vos. Mi visión desde un principio siempre fue muy egoísta, porque era, voy, espero no encontrarme con nadie conocido, y si te he visto no me acuerdo. Soluciono mágicamente. Yo tenía la idea de que algo mágico acá pasara, volver a mi casa y chao. Y miren acá, no sé cuántos años llevo en el ministerio. Gracias a que Dios fue transformando mi corazón y haciéndome entender de que todo lo que pasa en la vida no era solamente cuestión de sanarlo yo, sino que tenía un propósito. Eso realmente le da mucho sentido a todo lo que atravesamos. Hay propósito en lo que atravesamos y no se termina en nosotros mismos o en nuestro bienestar. Amén. Te invito a ponerte de pie. Quería terminar con esto que les contaba de que somos una sed viviente. Dice en Juan 4:10, Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Me acompañas, Mati? El 11, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Señor, en esta tarde queremos reconocer nuestra sed. Señor, queremos reconocer la necesidad tan grande que hay en nuestro corazón. Hoy entendemos que esa necesidad solo puede ser saciada con tu amor. Y la buena noticia es que tu amor es sobreabundante sobre nosotros. Que tu amor no tiene fin, no es limitado. Que está disponible para nosotros las 24 horas del día. Señor, cada vez que empecemos a experimentar la necesidad de ser amados, qué hermoso es que podamos acudir a vos y que podamos acudir al cuerpo de Cristo. Señor, te pido que nos enseñes a gustar de esta agua verdadera para que podamos decir, como le dijiste a la samaritana, que no volveremos a tener sed jamás. Señor, hoy nos hacemos cargo de esta sed, la reconocemos honestamente y también eso nos lleva a decir: Señor, te necesitamos porque solamente vos tenés palabras de vida eterna. Solamente en vos hallamos la vida que tan desesperadamente estamos buscando. Señor, te pido que los velos se caigan en esta tarde para que podamos ver la verdadera cara del pecado, la verdadera cara de la adicción. Que podamos dejar de justificar en nuestro corazón nuestras malas decisiones y que podamos tomar real conciencia de cuánto nos está robando, cuánto nos está matando, cuánto nos está destruyendo. Señor, todo el engaño que el diablo y las tinieblas y nosotros mismos y la carne y el mundo fueron sembrando en nuestra mente. Señor, que todas las mentiras puedan ser quebradas y que podamos tomar real conciencia
de cuánto mal nos hace y de cuánto te necesitamos intervenir en nuestra vida, Señor. Padre, que esto nos lleve a darle la seriedad que requiere, el compromiso que requiere, que podamos darlo todo lo que sea necesario dar para alcanzar la sanidad. Señor, gracias porque realmente hay esperanza y te pido que llenes de esperanza los corazones de todos los que están acá en esta tarde. En vos sí se puede, Señor. En vos sí se puede. En vos sí se puede, Señor. Es tu deseo que podamos experimentar la vida plena y abundante. Para eso viniste. Para eso viniste. De tu parte sabemos que está absolutamente la disposición de obrar en nuestras vidas. Por eso hoy nosotros también nos disponemos a nuestro corazón. Señor, estamos dispuestos a que obres. Estamos dispuestos a que obres. Señor, te pido que quites todo orgullo que nos está impidiendo acudir al cuerpo de Cristo a pedir ayuda. Permítenos conectarnos con tu cuerpo y así poder conectarnos con tu vida también. Señor, ayúdanos a entender que solos no podemos salir, que necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos en Cristo. Señor, que la humildad nos lleve a reconocer nuestra necesidad, no solamente de vos, sino también de otros. Señor, todo lo que la adicción nos robó en nuestra capacidad de relacionarnos sanamente con otras personas, todo lo que la adicción nos robó en cuanto a nuestra salud emocional, a nuestro bienestar espiritual, declaramos que en vos puede ser redimido, Señor. Solamente necesitas un corazón dispuesto, solamente eso. Y te deleitas en ser misericordioso, y te deleitas en traer sanidad y restauración. Gracias, papá. Te damos realmente muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.